Muy buenos días, apreciados oyentes. ¿Cómo nos encontramos este día? Gracias al Eterno, con vida y una actitud muy positiva para empezar este día que Dios nos ha regalado. Leeremos entonces en el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 31. Reza las Sagradas Escrituras. Después siguió Sangar, hijo de Anat, que hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes. Él también salvó a Israel. Muchas gracias por ser parte de Lecturas de Esperanza. Jueces es el libro séptimo de la Biblia, escrito alrededor del año 1000 a.C. Después de Moisés, que lideró al pueblo de Israel, lo libertó de Egipto y lo acercó a la tierra prometida, le sucedió a él el joven Josué, donde recayó el Espíritu Santo para que él continuara liderando al pueblo de Israel y lo llevara a situarse en la Canaán terrenal, que fluía leche y miel, la cual había sido prometida allá al patriarca Abraham. Luego él tuvo un hijo, Isaac, Jacob, luego 12 hijos que vinieron a ser las 12 tribus que conformaron a la nación de Israel. Así que cuando Josué muere, de 110 años, encontramos aquí mismo en la Biblia, en el libro que lleva el nombre de Jueces, capítulo 2, versículo 8, de la siguiente manera dice: Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a los 110 años. El versículo 10, y toda aquella generación fue también reunida a sus padres, es decir, murieron. Después se levantó otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Fíjate qué interesante. Todos aquellos que habían andado en el desierto por 40 años, que salieron de Egipto, murieron, todos, porque no, fueron incrédulos. No creyeron que Dios les iba a dar esa tierra. Tenían miedo de todo. No confiaban en el Dios eterno. Algunos lo hicieron. Y esos que confiaron en Dios fueron introducidos a la tierra prometida. Los niños, de los cuales se expresaron que pobrecitos que iban a morir y quedar tendidos ahí en el desierto, esos fueron los que entraron a la tierra prometida, liderados por Josué, el sucesor de Moisés. Pero ahora Josué ya había muerto. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cuáles eran los otros líderes que iban a dirigir a esta gran nación? Dios levantó jueces. Dice acá el versículo 13. Dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Esto fue lo que pasó. Esta nueva generación no era la que había visto esos grandes milagros, maravillosos portentos que el Eterno había hecho con sus padres, con sus abuelos. Y algunos se empezaron a mezclar entonces con la adoración de ídolos de las naciones ahí paganas. Dice el versículo 15. Donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, tal como Él lo había dicho y había jurado. Así tuvieron gran aflicción. Entonces, cuando ellos se sentían afligidos, allá se acordaban entonces del Todopoderoso, del Shaddai, y empezaban a clamar. Así que el Señor levantó jueces para librarlos de sus despojadores. Y allí en Jueces 2:18, cuando el Señor les levanta un juez, Él estaba como juez y lo libraba de los enemigos. Todo el tiempo de el juez que Dios había levantado, porque el Señor se conmovía por sus gemidos a causa de la opresión que sufrían. ¿Te das cuenta? Algunos creen que el Dios que aparece en el Antiguo Testamento es un Dios severo con una vara, pero no. Ahí la Sagrada Escritura nos dice que el Eterno se conmovía a causa de la opresión que ellos sufrían. Y se conmueve de ti también. Bendito sea nuestro Padre. Los israelitas olvidaban al Señor, hacían lo malo y se iban tras los ídolos. Y caían entonces en la potestad de las naciones, de las cuales sus padres, sus antecesores, en vez de destruirlos,
habían hecho alianza. Y entonces estos mismos pueblos, con los que hicieron algún tipo de negocio, Dios los dejó también para que les sirvieran de azote, es decir, para que reflexionaran y se volvieran a Cristo. Mira, querido, muchas veces nosotros estamos en situaciones que nosotros nos hemos ganado, terribles a veces. Y decimos, ay, 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 Señor, ¿por qué me está pasando eso? Si nosotros chequeamos un poco nuestra vida, veremos las decisiones que tomamos. A veces todo se lo queremos adjudicar de la maldad que viene de Dios o del enemigo. Y muchas veces nosotros nos buscamos las cosas. Pero frente a esa situación hay esperanza, querido. Si tú clamas al Señor, cuando Dios ve que estás oprimido, que estás sufriendo, Él se conmueve de tus gemidos. Los israelitas olvidaron al Señor y hicieron lo malo. ¿Has olvidado tú, querido, quién es el Eterno? ¿Quién es el Dios real de tu vida? El Dios de tus padres. O yo no sé si tus padres nunca conocieron al Dios real, pero tú tienes la oportunidad. Entonces, demos la vuelta, ¿verdad? Y dirijámonos nuevamente a nuestro Padre bendito. Él tendrá misericordia. Así de que, luego que esta gente clamaba al Señor, Dios les levantaba un libertador, un juez. Aquí nos referimos en esta lectura al tercer juez de Israel, de nombre Sangar. Es interesante, pero solamente lo encontramos en 2 versículos a este personaje. Sangar, dice el diccionario enciclopédico de la Biblia y teología, viene posiblemente de Shangar, que significa copero o fugaz. Allí los cananeos tenían dioses. Imagínate que el nombre de Sangar es Anat, y este es un nombre semita, es decir, de otras tribus que ya poseían estas tierras antes que llegaran las tribus de los israelitas. De manera que el padre inclusive, pues yo no estoy clara si era hebreo o era cananeo, porque tiene un nombre cananeo, o pueda que sea israelita, y de tanto que se habían aliado ya con las otras naciones, hasta un nombre cananeo tenía el padre de Sangar. Lo importante es lo que vamos a leer acá. Cuando Sangar salió de su casa para arriar la yunta de bueyes de su familia, nunca imaginó la magnitud del desafío que le tocaría enfrentar. Ese día, el hijo de Anat se enfrascó en una lucha desigual con los filisteos y apenas con una aguijada de buey hirió a 600 enemigos del pueblo de Dios. ¿Qué es aguijada? Yo sé que las personas que tienen que ver con ganado, trabajan en el campo, me entenderán. Pero el diccionario define que es una vara larga con una punta de hierro en el extremo con la que se espuelea o se arrea o se obliga a andar a los bueyes, a las mulas u otros animales que sirven en las labores del campo, para arar carretas. También dice el diccionario que comúnmente tiene 10 pies o 3 metros de largo, según el arado que se emplea para labrar. También dice que esta es una vara larga con un hierro en forma de ancla o paleta en un extremo que emplean los labradores mientras aran para apoyarse y para separar la tierra que se pega al arado, y esto fatiga mucho a los bueyes que tiran de él. Entonces, una guijada de bueyes, imagínate, con este instrumento, este hombre pudo destruir a 600 enemigos. Esta acción heroica entonces hizo liberar a Israel del yugo opresor. De acuerdo al diccionario bíblico adventista, permitió que los caminos que habían estado bajo el control de los opresores pudieran ser transitados libremente ahora por los hebreos. El nombre de este desconocido personaje apenas se menciona en 2 versículos, en Jueces 3:31 y en Jueces 5:6. Pero son maravillosas lecciones las que nosotros podemos sacar.
Así que la primera de ellas es que salta a la vista. Cuando llegó el llamado de Dios para este hombre, liberar a su pueblo, él estaba listo. ¿Y tú, mi amado? Cuando el Señor te llama a hacer una tarea, ¿estás listo diciendo, heme aquí, envíame a mí? ¿Empuñas los talentos que tienes, las capacidades de las que el cielo te ha dotado? ¿O qué hacemos? Lo importante y la lección que nos da este juez de Israel es que él estaba listo. No pidió ni pruebas ni señales, ni tampoco ningún tipo de excusas para liberarse. Ay, es que soy una mujer, ay, es que soy un niño, ay, es que soy un jovencito, ay, es que ya estoy anciano, ya no me quedan fuerzas. No, él se puso, agarró lo que tenía y se puso a hacer el trabajo que Dios le había encomendado. Deberíamos entonces nosotros también imitar a este juez. Así que hizo lo que debía y maravillosamente. Número 2. Sangar usó lo que tenía a la mano, una vara para arriar los bueyes, y con ello hirió a 600 filisteos. Tal como lo indica Matthew Henry, aunque se trataba de un arma ordinaria, mira qué interesante, querido. Esa arma ordinaria le sirvió de victoria. No importa cuáles sean las capacidades que tú tengas. A veces creemos que lo que tenemos no es muy significativo, pero estamos errados. Lo que Dios nos ha dado, si nosotros lo empleamos y somos fieles al llamado de Dios, podemos lograr más con la bendición de Dios de lo que sin la bendición de Dios logró la espada, por ejemplo, del gigante Goliat, el cual fue vencido, ¿verdad? Aunque tenía un arma poderosa, pero la usó mal. Las armas que nosotros tenemos, los talentos que Dios nos ha dado, las aptitudes que tú tienes, que Dios te las ha brindado cuando naciste, podemos usarlas, estar listos al servicio del Señor y usarlas en el momento oportuno, sin poner dilaciones. Una cosa importante que nosotros podemos notar acá es que él no dudó de que ese día el poder de Dios se manifestaría de manera portentosa en Israel, porque encontró a este hombre que tenía dos características. Estaba dispuesto y era idóneo. Dispuesto significa estar listo, lista, percibido, preparado, decidido para hacer algo. Esa habilidad que Dios te ha dado, esa capacidad que hace que las cosas las hagas con ganas, con energía, que tienes actitud favorable para alcanzar lo propuesto. Ese estado que tú tienes, anímico, para realizar algo, hallarse apto y listo para algún fin, la aptitud, la adecuación para alcanzar lo que Dios ha propuesto que te hagas, que le hagas a Él. Bendito sea el Señor, ser siervo de Jesucristo. Idóneo es un adjetivo que deriva del latín idoneus, que indica a todo aquello que puedes hacer, que reúne las condiciones necesarias u óptimas para una función, con un fin determinado, suficiente, que estás proporcionado, apto, competente. Mira qué interesante, querido. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, a veces nosotros creemos que no tenemos nada que dar. Y de hecho, humildemente, tenemos que vaciarnos para que el Espíritu Santo nos pueda llenar. Pero Dios, al que llama, lo capacita, querido. Bendito sea el Señor. Así que sintámonos alegres, dispuestos para trabajar por el Señor, por nuestro prójimo. Sinónimo de idóneo es apto, capaz, habilidoso, eficiente, dispuesto, que posee ciertas condiciones o habilidades que son esenciales para desempeñar las funciones de un cargo. Esto es idóneo. Así que Dios te ha dotado. Podemos imaginar entonces todo lo que Dios podría hacer contigo, jovencita, joven, anciano, niño que me escuchas. Lo que Dios podría hacer si nosotros estuviéramos listos cada vez que Él nos necesitara.
todo lo bueno que sucedería si, al igual que Sangar, aunque Sangar significa alguien que huye, pero el significado de su nombre nada que ver con lo que él fue. Así que, si tú tienes un nombre raro, que no va inclusive con tu personalidad, con las aptitudes, las capacidades que Dios te ha dado, pues ahí tienes un ejemplo. Todo lo bueno que sucedería, al igual que Sangar, echaremos mano de los pocos o de los muchos recursos que Dios ha puesto a nuestras manos, a tu disposición. Dios le preguntó a Moisés, allí en Éxodo 4, 1 al 2, ¿qué tienes en tus manos? Cuando Dios le da la tarea de ir y liberar, de salvar al pueblo de Israel. ¿Qué tienes en tus manos? Y él contesta, una vara, un pastor. Pero esa vara, en las manos de Dios, con la confianza en Dios, pudo ser levantada y abrir hasta el mar. ¿Cuántas cosas no hizo con esa vara? Al igual, querido, todas las aptitudes que Dios te ha dado, las habilidades, tú puedes decidir usarlas al servicio de Dios y el bien de la humanidad. David, otro ejemplo, un pastor de ovejas, un poeta, compositor de poemas hermosísimos. ¿Qué tenía en sus manos cuando enfrentó a ese gran gigante Goliat, armado hasta los dientes, como se dice? Tenía una honda nada más y unas piedritas. Pero esa honda y esas piedras, con la confianza puesta en el Shaddai, en el Todopoderoso, hace la diferencia, querido. Así que lo que Dios te ha dado puede hacer la diferencia si tú estás depositado en el Shaddai, en el Todopoderoso. La viuda de Sarepta, allí en Primera de Reyes 17, 8 al 24, ¿qué es lo que tenía? ¿Qué tienes en tu casa?, le dijo el profeta Elías. Tengo una tinaja vacía y un poquitillo de harina y unas gotitas de aceite, ya esperando nada más que hagamos eso para morirnos. Pero aún así, ella confía en el Todopoderoso, en el Shaddai. Y el hombre le dice, dame unas tortas a mí primero. Yo no sé, querido, inexplicable estas cosas, pero así funciona la fe. La fe no necesita ser comprobada, mi amado, ni andar diciendo, oh, encontró los especialistas encontraron esto y se confirman lo que la Biblia dice. No, la fe es fe, querido. Vivir por fe, caminar por fe y no por vista. Así debemos de hacerlo con la ayuda del Señor. Esta mujer le dice, la harina en la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta que Jehová haga llover en esta tierra. Allí en 1 Corintios 12, 4 al 21, nosotros encontramos diferentes talentos, dones que Dios nos da. Sabiduría, conocimiento, fe, sanidad, profecía, interpretar lenguas, ayudar a otros. ¿Cuántos talentos tienes tú, querido? Empecemos a usarlos y listos al llamado del Señor. Muchos dones que el Altísimo nos da. Comencemos entonces a usar los recursos que tenemos con el poder de Dios para la gloria de Dios. Roguemos entonces al Shaddai, al Todopoderoso, que nos capacite, sin importar si tus talentos y los míos son pocos o son muchos. Que los usemos de un modo que glorifique su nombre. Efesios 4:12. Dios da los dones a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificarnos unos con otros, el cuerpo de Cristo. Entonces, Dios te ha dado ya un regalo o más regalos. ¿Para qué? Para que sirvamos, querido. Le sirvamos a Él, a la humanidad, para que nos edifiquemos unos a otros y para que glorifiquemos al Shaddai, al Todopoderoso. La paz de Cristo quede contigo. Si Él lo permite, nos encontramos en una próxima oportunidad. Amén.